Vamos a la doctora María Esther Roa para que de alguna forma nos haga más que nada una reflexión de situaciones como esta, ¿verdad? En donde también queda al desnudo una negociación prácticamente con cupos de poder que se siguen distribuyendo Sí. lamentablemente cargos. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta, Arturo, un placer estar en contacto con usted y con la audiencia. Y bueno, lamentable lo del diputado Carlos Portillo, que de existir un verdadero Estado de Derecho en Paraguay hace mucho tiempo ya hubiese salido de la Cámara de Diputados, y hoy por lo menos ya teníamos que estar celebrando una victoria ciudadana con una condena ejemplar, pero sin embargo sigue en la Cámara de Diputados y su proceso sigue pendiente ante la Cámara, ante el Tribunal de Apelación Segunda Sala de Ciudad del Este, que hace más de 7 meses tiene en su poder el expediente para resolver una apelación general referente a su causa penal por tráfico de influencia. Esa es la primera causa a la que ustedes también de alguna forma le dan el acompañamiento pertinente, ¿verdad? Porque como bien dice, estuvo 7 meses en una cámara y bueno, mucho del proceso no se sabe tampoco, ¿verdad? No, la audiencia, el diputado Portillo tuvo su audiencia preliminar, Ujú. se elevó a juicio oral y público Sí. la causa. Esa resolución fue apelada, tuvo una interposición de apelación general tanto de parte de Carlos Portillo como el Ministerio Público relacionada a las pruebas que no fueron admitidas por el Ministerio Público, y esa resolución en relación a la apelación, digo, ahora está pendiente hasta la fecha. Ujú. Una vez que confirme esa resolución, directamente el expediente ya pasa a sorteos, a la coordinación de sorteos de juicios orales, y ahí se conforma el tribunal de sentencia que debe llevar el juicio oral de Carlos Portillo. Digamos, esa es su situación procesal. Ujú. Y con este nuevo hecho, ¿verdad?, que se genera otra vez otro dilema, y espero que el Ministerio Público tome nota y haga lo propio. Y en cuanto a la Cámara de Diputados, leí en el Twitter del diputado Romero Roa, que no es mi pariente, aclaro, Sí. dijo que iba a solicitar la pérdida de investidura de Carlos Portillo ante la Cámara Baja. Así que Claro, veremos la reacción. claro, porque ese es de hecho el procedimiento, ¿verdad? Así es. Ujú. Doctora, al margen de todo esto, ¿qué reflexión le merece a usted? Obviamente, como dice, como le decía acá Arturo, es algo que todos siempre sospechábamos, pero estas O cosas se sea, siguen sabíamos, pero manejando de esta claro, forma, ¿verdad? O sea, no hay los ninguna famosos duda. cupos. Bueno, acá lo que cabría es, el diputado Portillo hace referencia a nombramientos de Ujú. funcionarios públicos, ¿verdad? Yo voy a ver si no puedo solicitar a través de la ley de acceso a la información pública la nómina de los funcionarios que fueron nombrados durante la presidencia de Ariana, Ajá. para ver un poco qué es lo que está pasando, qué cantidad de funcionarios nuevos ingresaron, en qué condiciones y cuáles son los salarios, a ver qué arroja esa información para cotejar con lo que estaba diciendo en su video Carlos Portillo. Ajá. Y bueno, no es la primera vez, de verdad, que escuchamos a Carlos Portillo decir estas barbaries, y dar cuenta de que realmente él está acostumbrado a operar de esa forma, y de hecho que todos son así, no solamente Carlos Portillo, ¿verdad? Esa es digamos, el modelo político prebendario que nos instalaron hace bastante tiempo en Paraguay y que hay que erradicar. Sí. Y, y siempre fue así, o sea, no cambió absolutamente nada. Al contrario, se agudizó todo este sistema de tener cupos de funcionarios que nombrar, que ingresar a la función pública. Y por eso se agiganta más el aparato del Estado también. Así es, ¿no? Es increíble. Yo no entiendo cómo Paraguay puede resistir tanta ¿Verdad? corrupción
y nos estamos diciendo nosotros, qué sé yo, ustedes ahí, yo desde este teléfono, la corrupción en Paraguay, y lo están diciendo organismos internacionales como Transparencia Internacional, que califica a Paraguay entre los países más corruptos del mundo, segundo en Sudamérica, en donde, digamos, existen otras organizaciones también internacionales que califican que tenemos la peor justicia. Entonces, cuando tenemos que cuando debemos confrontar esa realidad, tenemos que mirar un poco dónde es lo que estamos fallando. Y estamos fallando en muchos aspectos. El primero, en no tener una conducta propia del ciudadano, entendemos qué es lo que es nuestro rol de ciudadanos, ¿verdad? Y pensamos que es vivir nomás, que nosotros nuestra vida solamente se circunscribe en trabajar, llevar los alimentos, procurar por nosotros mismos, y no nos damos cuenta que somos personas que viven dentro de una ciudad, de una comunidad, que nosotros nos afecta el mal servicio de la luz, el mal servicio del agua potable, la seguridad, la falta de empleo, la falta de educación, todos esos aspectos que es manejado por la clase política que nosotros colocamos en el gobierno, después nos vuelven como boomerang y resulta que ni siquiera somos capaces de afrontar esa responsabilidad de haber votado mal o no haber votado, o directamente nos me calienta un huevo, como dice la gente. Yo no vivo de la política, yo tampoco vivo de la política, yo no soy política, yo hace más de 20 años que ejerzo la profesión y vivo de la profesión, y hace 10 años que me dedico al activismo, porque justamente soy consciente de que yo tengo que hacer algo para transformar esa realidad, y esperemos que en este 2021, para las elecciones municipales y para las siguientes elecciones generales que va a ser en el 2023, el comportamiento ciudadano sea diferente y que nos sigan ganando las estructuras. Sí, señora. De hecho, vamos a estar atentos a lo que procede con respecto al pedido de pérdida de investidura que aparentemente un sector o un grupo de legisladores estaría planteando. Ahora, doctora, con respecto a lo que usted va a hacer, ¿hay posibilidad de hacer un cruce de información? Recordemos que este es el tercer periodo en que Pedro Aliana preside la Cámara Baja, ¿verdad? Sí, totalmente hay forma y es muy sencillo eso. Yo voy a tratar de hacer eso desde nuestra organización. Voy a tener una reunión en estos días con los compañeros y voy a proponer por lo menos eso, y vamos a pedir por la ley de acceso a la información pública por lo menos para saber si es que cuántas personas y la calidad también, la idoneidad, la necesidad y qué funciones están cumpliendo esas personas. No podemos seguir manteniendo nosotros urreros y planilleros en este país que está prácticamente en terapia intensiva. Hoy no es humano admitir esas violaciones que está realmente confrontando a los ciudadanos que hoy están en los hospitales tirando la vida, ¿verdad? Porque hay una necesidad tremenda de que yo creo que esta es la oportunidad para cambiar las cosas. Yo ya voy a pedir eso y vamos a tener esa información y les prometo que voy a estar compartiendo con ustedes la información. Ahora, doctora, con respecto concretamente a estos audios que lo vinculan a Portillo y a una presunta, sí, a una mujer, en este caso hablan de un cargo dentro de la Defensoría Pública. A partir de allí ya eso escapa un poquitito a la posibilidad de establecer una especie de control que obviamente ustedes pueden hacer, o se complicaría un poquito más aquí el caso, ¿verdad? Y el problema es que acá tenemos que analizar. Carlos Portillo es del Partido Liberal, ¿y quién está enfrente de la Defensoría? Lorena Segovia. Ajá. ¿Y quién le puso ahí? Los liberales, es un cupo liberal. Entonces Ajá. ellos operan de esa manera. O sea, yo te paso Ajá. la mano para que vos no se atiendas, o para que vos de secretaria pases a ser defensora. Y ahí destruye los principios constitucionales que habla claramente de la idoneidad, del concurso de oposición, ¿no era? Que son los mecanismos para ingresar a ocupar un cargo y después, ¿verdad?, para seguir escalando de acuerdo a ese concurso de mérito que se hace normalmente en cualquier otro país del mundo, pero no acá en Paraguay, evidentemente. Nosotros vamos a ver qué es lo que arroja, como le dije, ¿verdad? Espero que mañana por lo menos amanezcamos con una información que la fiscal general asignó a algún fiscal para que oficiosamente
oficiosamente investigue, por ejemplo, ese audio. Y ahí a lo mejor se pueden tener todas las conexiones. Ajá. Pero eso tampoco va a ocurrir. O sea que es difícil. Es difícil. La fiscalía, yo no me voy a cansar y yo no sé si ya ustedes escucharon de mi boca decir no hay ni una voluntad política para investigar la corrupción porque nunca mejoraron la unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción que funciona con 11 fiscales, sin infraestructura, sin tecnología, sin capacitación, sin metodología, sin protocolo, sin un solo perito en un edificio viejo que cuando llueve, llueve más adentro que afuera, entonces las evidencias que son las pruebas fundamentales están tirados en los pisos en una bolsa de basura porque ni siquiera tienen depósito para guardar sus evidencias. Ese es el Ministerio Público que nosotros tenemos y esa es la unidad especializada de delitos económicos que tiene que investigar la corruptela de más de 250 municipios, 17 gobernaciones, más el Poder Judicial, más el Poder Ejecutivo, más el Poder Legislativo con sus 125 legisladores. Y todos los ministerios del Poder Ejecutivo, del propio Poder Ejecutivo y a los mismos corruptos que están en el Ministerio Público. ¿Se puede con 11? No. No, es Definitivamente no. impensable. Es Ahí misión está. imposible con esa infraestructura. Ahí está. Y bueno, ahí está. Hay que cambiar eso. Pero ¿cuándo vamos a cambiar? Cuando nos enteremos de esto. Por eso que es importante este espacio que ustedes me dan. Porque esta es la forma que estoy metida en el meollo de la lucha contra la corrupción y la impunidad, que conozco todos los recovecos, que conozco dónde está el problema en el Poder Judicial, y les digo que está en la Sala Constitucional, donde ellos guardan los expedientes de los corruptos hasta que prescriban y después sueltan, y ni siquiera le dan castigo a estos jueces y fiscales que propiciaron esa impunidad. Así que hay mucha tela que cortar. Yo por lo menos estoy muy jugada en esto y voy a seguir haciendo, aunque sea lo poco que pueda hacer y lo que me alcance de vida, ¿verdad? Pero no voy a dejar que esto siga sucediendo en Paraguay. Finalmente, ¿qué opinión tiene de este proyecto de ley que ya conoce de la gente como Ley Garrote, propiciado por el Ejecutivo? ¿Tiene alguna lectura? No, y evidentemente desnuda la improvisación del gobierno. Mario Aldo Benítez es una persona que no está capacitada para ser presidente de la República. Vamos a partir de esa premisa. Él agarró pensando de que esto era un juego, se enfrentó con otra realidad. Hoy no sabe manejar este barco que se está hundiendo. Sacar una ley en la desesperación de decir, sabes que vamos a castigar esto porque obviamente que duele muchísimo a los paraguayos, especialmente a los comunes, saber de que los privilegiados y que siempre nos están hambreando son los primeros que recibieron las vacunas VIP, ¿verdad? De que hay un mal manejo en los recursos destinados a la pandemia. Entonces ellos sacan una ley de unos jóvenes que están como asesores en la presidencia, en donde ellos sin hacer un análisis exhaustivo para lanzar un proyecto de ley de carácter especial, ¿verdad? Pudiendo ellos hacer modificaciones en el Código Penal o en el Código Administrativo, en la ley administrativa. Entonces ellos optaron por hacer una ley impracticable, claro, impracticable en cualquier sentido del mundo. Entonces ahí lo que nosotros nos damos cuenta es que realmente ellos ni siquiera entienden. Y cuando ocurre eso tenemos que preocuparnos en serio, porque le estamos dando el timón a una persona que no está preparada y nosotros estamos en una tormenta terrible que nos puede costar la vida a muchos. Claro. Entonces yo voy a expectar qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Acá se vienen las elecciones también de la Cámara de Senadores y ahí hay que abrir los ojos bien grandes porque hay cosas que están diciéndose así por los pasillos, como diríamos, ¿verdad? En donde se está preparando algo. Yo no sé si realmente saliendo Mario Aldo Benítez, ¿quién sube? ¿Quién va a asumir, verdad? Porque la línea de sucesión también es tan patético como el propio presidente. Hay veces que uno no sabe si es peor el remedio que la enfermedad en estos casos, Arturo. Bueno, doctora, le agradecemos mucho el tiempo y la posibilidad de compartir esta opinión. Por supuesto que vamos a estar atentos a lo que ustedes obtengan también como información de este cruce necesario de datos en torno a los últimos nombramientos en estos cargos sumamente importantes y que obviamente se prestan para el tráfico de influencia, ¿verdad? Que
que si uno escucha el audio nada más, estaba analizando definitivamente si en esto ya no encaja la figura penal del, del tráfico de influencia. Yo no sé con qué más entonces puede vincular este Sí. tipo de hechos. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, un abrazo. Buenas tardes. Lo escuchaste aquí en PDS. A María Esther Roa.